Buenas tardes y bienvenido a la nueva temporada de Odontología sin truco, el programa de Radio Podcast donde exploramos los temas más relevantes y actuales en el mundo de la salud bucodental. Hoy tenemos, como siempre, a hablar con el profesor Dr. Cosme Gallescoda, catedrático de EFRI International University y ex catedrático de la Universidad de Barcelona, uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial en el campo de la odontología y la cirugía maxilofacial, y que lo podemos encontrar, además sigue su vida asistencial en los consultorios Vilana, número 12, en los despachos 171 del Centro Médico Tecno de Barcelona. Buenas tardes y bienvenido como siempre, doctor. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de los quistes maxilares, pero antes de empezar a hablar de qué son los quistes maxilares, creo que lo primero que tenemos que es empezar hablando qué son los quistes, para que nuestros oyentes puedan entender qué es un quiste. Bien, un quiste es una formación que puede ser unilocular o multicavitaria, que tiene como una forma, como un globo, ¿no?, que tiene un contenido líquido espeso, ¿no?, incluso a veces pastoso, y que tiene una membrana que la recubre, que es de origen epitelial o endotelial. Vendría a ser un globo que está tapizado por un epitelio y que va creciendo de forma muy lenta, es decir, como un globo que se va soplando y se va hinchando, y va haciendo un crecimiento expansivo que no es infiltrante, es decir, no corroe los tejidos que lo rodea, sino que los desplaza, y que el quiste tiene al lado de la membrana una capa de aposición ósea que es la que intenta resistir la expansión del globo, ¿no?, del quiste, ¿no? Son evidentemente lesiones benignas, aunque hay algunas excepciones, ¿no? Y ya fueron descritos en el 1728 por Pierre Fauchard, que ya hablaba de los quistes que se formaban a expensas de los dientes, ¿no?, que son un tipo de quistes, ¿no? Esta membrana que rodea a este globo es semipermeable y se va hinchando, no por aire, sino por la presión osmótica que hace que se vaya rellenando de líquidos, de células, y esto va haciendo que de forma lentamente se vaya hinchando. Muy bien. Y, profesor, ¿qué tipos de quiste podemos encontrar en los maxilares? Bien, en este momento está en vigor la clasificación de la OMS de 2017. Se prevé que posiblemente el año que viene lo vaya a modificar, siempre introduce algunas modificaciones. Y básicamente hay dos tipos de quistes importantes, ¿no? Los quistes odontogénicos de origen inflamatorio y lo que se llaman los quistes odontogénicos que son de desarrollo o no son odontogénicos, o sea, quistes odontogénicos de origen inflamatorio, que son básicamente dos: el quiste radicular y el quiste paradental. El otro grupo son los quistes odontogénicos y no odontogénicos de desarrollo. En el primer grupo están el quiste inflamatorios, está el quiste radicular, que es el más frecuente de todos, que es el quiste que se forma en un diente que ha tenido una caries, ha tenido una pulpitis, ha tenido una necrosis pulpar. La infección pasa por el ápice de la raíz al hueso que le rodea, es decir, al periápice, y estas sustancias, estos microorganismos, excistan los restos epiteliales de mala sed, y a partir de estos restos epiteliales se forma el quiste radicular. El otro quiste inflamatorio más importante es el quiste paradental, que se forma sobre todo en la cara distal de las muelas del juicio, que están semi-incluidas y que producen, creo que ya lo habíamos comentado, inflamaciones o infecciones recurrentes. Esta infección recurrente crónica produce un tejido inflamatorio que es el quiste paradental.
Dentro de los quistes odontogénicos y no odontogénicos de desarrollo, el más importante es el quiste dentígero, que es el más frecuente. El quiste dentígero se produce en dientes incluidos, básicamente caninos o muelas del juicio, que no erupcionan a la cavidad bucal, y entonces el epitelio reducido del esmalte que rodea la corona se va hinchando como un globo y forma el quiste dentígero. Estos son los más frecuentes. Hay otros más, el queratoquiste odontogénico, que tiene una característica especial y es que es mucho más agresivo de lo que son normalmente los quistes y que incluso puede recidivar. Por tanto, es un quiste que especialmente hay que vigilarlo. Luego está el quiste periodontal lateral, que es un quiste que se forma entre dos dientes que están vitales. El quiste gingival, que también se produce en los recién nacidos, que son estos dientecitos que se llaman las perlas de Epstein, que incluso en el recién nacido parece que nace con dientes. No son dientes, son estas perlas de Epstein, ¿no?, que caen o se quitan, ¿no? Luego está el quiste glandular odontogénico, el quiste odontogénico calcificado, el quiste odontogénico ortoqueratinizado y el quiste del conducto nasopalatino. Y luego hay, que propiamente no son quistes, que se les llama pseudoquistes, que estos no se producen solo en los maxilares, sino que aparecen en cualquier hueso, también en los maxilares, que es el quiste óseo simple y el quiste óseo aneurismático, que es más frecuente en otros huesos, por ejemplo en el cúbito y el radio, en el fémur, pero también se puede producir en la cavidad bucal, en el maxilar. ¿Y son frecuentes estos quistes en el día a día? Pues sí, son frecuentes, son frecuentes. Piense que un diente incluido que se ha hecho seguimientos de formación de quistes dentígeros, pues en 20 años o 30, el 40 o 50% de estos dientes han formado un quiste dentígero. El quiste radicular, que también es el grupo inflamatorio, es muy típico, de la gente que se descuida la boca, o los dentistas que son ignorantes, o las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dientes que han tenido una caries, una necrosis pulpar, una infección radicular, estos son muy frecuentes en la gente que se descuida la boca, ¿no?, pero en una cantidad muy, muy alta. Y que, claro, el gran problema de los quistes es que son una lesión benigna y que normalmente son asintomáticos, es decir, no duelen hasta que tienen la medida de un palmo, que entonces deforman el hueso, mueven los dientes y entonces uno se da cuenta de que le pasa algo, pero no tiene dolor. Lo digo porque estos pacientes que dicen, no, yo solo voy al dentista cuando me duela, pues que se prepare, porque esto no duele, a menos de que no se sobreinfecte, que no es muy frecuente, pero pues es posible, ¿no? Por tanto, los pacientes que tienen dientes incluidos o que tienen raíces, restos radiculares, aún se tienen que vigilar más, ¿no?, porque producirán los dientes, los restos radiculares producirán el quiste radicular, que bueno, que ya lo hemos visto, pero o sea, ya cuando deforman la cara, que entonces el paciente dice, quizá tendría que ver que me viera alguien, ¿no? Y, profesor, ¿qué molestias suelen dar estos quistes? Bueno, molestias poco, porque ya digo que básicamente son asintomáticos. Claro, esto quiere decir que por esto hay que ir al dentista por lo menos una vez al año. Lo ideal son 2 veces al año. Porque sí que produce pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, se puede notar un pequeño bulto, se puede notar que los dientes se están inclinando porque el quiste los está rechazando. Es decir, se pueden ver pequeños datos, pero sobre todo se ven cuando hace radiografías. Entonces, por esto, en los pacientes, normalmente cada 2 años, a veces más o menos, dependiendo del tipo de paciente, hay que hacer alguna radiografía de la boca, porque entonces, clac, notas que se está formando el quiste cuando es pequeño, que tiene pocos centímetros
o incluso milímetros, ¿no? Porque yo siempre recuerdo, por ejemplo, un caso, ¿no?, de un paciente que venía de Andorra que le diagnosticaron una muela del juicio de estas incluidas en el hueso, ¿no? Y apareció con la mandíbula totalmente deformada. Y yo le pregunté, bueno, pero su dentista no le dijo que debería hacerse alguna radiografía periódicamente, porque apareció al cabo de 15 años de la visita, ¿no?, que con este dentista, ¿no? Bueno, esto también pasa aquí, ¿no?, en otros países, ¿no? Pero concretamente me acuerdo de este caso, porque el paciente se enfadó mucho. Yo le dije, no, es que el dentista le tiene que explicar que si usted no se quiere extraer este diente que está dentro del hueso, que está en su derecho, por lo menos vigílelo antes de que organice un buen pollo, ¿no? Porque entonces incluso se le puede fracturar la mandíbula con un pequeño golpe, y entonces arreglar esto cuando no hay nada de hueso, porque todo es un globo, entonces hay que coger injertos de hueso. Bueno, es una intervención de mucho calado, ¿eh? Por tanto, signos clínicos muy pocos, ¿no?, que solo lo puede detectar un dentista experto, porque no duele, son asintomáticos, no hay una clínica que son sabe. Silenciosos hasta que llega el momento de romper. Exacto. O se sobreinfecta, que entonces sí queda en clínica porque aparece una infección, entonces hace una radiografía y ves que es un quiste que se ha infectado. Pero que no son muy frecuentes, esto no es muy frecuente. Lo más frecuente es que las personas no hacen los controles, y al no hacer los controles, pues entonces pues se descubren de forma normalmente. Nosotros, por ejemplo, cuando un paciente viene a mi consulta y no sé nada de su historia, le hacemos siempre una ortopantomografía de entrada. Primero por una cosa, claro, es que yo el hueso no lo veo, porque aún no tengo rayos X en los ojos. Bueno, yo creo que poco. No, pero está falta. difícil, ¿eh? Está difícil. Entonces, claro, necesito ver qué hay dentro de los huesos, porque no puedo dar por explorado un paciente si no tengo una radiografía para ver las raíces de los dientes y el hueso de los maxilares. Y la mayoría se descubren así. Viene un paciente que tiene pues otra cosa, hace la radiografía de control que tiene que hacerse todo el mundo, y dice, no, bueno, usted ha venido por este tema, pero es que aquí, fíjese, qué agujero que hay, tiene un quiste aquí. Ah, pero no me duele. El gran problema de a mí no me duele. Claro, esto es difícil de hacerlo entender a los pacientes, porque a los pacientes, claro, si le duele siempre van, ¿no? Porque dicen, estoy rabiando de dolor, tengo que ir al médico, tengo que ir al dentista. No, es que estamos en el siglo XXI, ¿eh? Estamos para hacer medicina preventiva, odontología preventiva. Por tanto, hemos de descubrir los problemas en sus fases iniciales o evitar que salga, que ya sería la medicina preventiva primaria. Es decir, ya es que ni aparece, como es una vacuna, ¿no? Te ponen una vacuna para que no tengas una enfermedad. Esto es la medicina preventiva primaria, ¿no? La otra, la secundaria, es diagnosticarlo lo antes posible. Es decir, para que la intervención, el daño, etcétera, sea lo menor posible, ¿eh? ¿Y cómo se diagnostican estos quistes, profesor? Bueno, básicamente el tipo de quiste lo ves por el tipo de origen, ¿no? Ves qué etiología tiene, ¿no? Claro, si ves una persona que tiene una raíz y a las raíces hay un quiste, esto seguro que es un quiste radicular. Si tú ves una muela del juicio, un canino incluido, que tiene rodeando la corona un quiste, seguramente es un quiste dentígeno, pero no es seguro, porque el diagnóstico de certeza nos lo dará la histología. ¿Cuántos quistes, por ejemplo, parecen un quiste radicular? Esto es raro, pero sí, el quiste dentígeno. Y resulta que es un queratoquiste odontogénico. Es decir, un quiste dentígeno se puede queratinizar, lo que se llama un tipo de queratización que es especial, ¿no? Que puede hacer que es paraqueratinizado, porque el quiste odontogénico ortoqueratinizado es muy benigno, pero el paraqueratinizado
esto puede ser ya un queratoquiste, que incluso este puede pasar a una ameloblastoma o a un carcinoma. Es decir, es raro, pero yo en mi vida profesional ya he visto varios casos que al mandar al anatomopatólogo toda la pieza que hemos extraído del paciente, me dice, oye, una parte es un quiste, pero el otro ya es un cáncer. Por tanto, ya a este paciente hay que tratarlo como un cáncer, porque quiere decir que una parte del quiste ya ha malignizado y por tanto aquí ya la intervención quirúrgica no será pequeñita, será bastante agresiva. Como mínimo habrá que sacar un trozo del quiste y el hueso que le rodea. Por tanto, y luego habrá que rehabilitarlo, ¿no? Es decir, que es mejor, por esto, claro, diagnosticarlos pequeños y siempre, siempre, no porque yo lo diga, sino porque lo dice el arte de la profesión. Siempre que extraes tejido que no es el normal, tienes que mandarlo a analizar. Siempre. Porque yo ya me imagino, normalmente acierto mucho, ¿no? Esto será un quiste dentígero, porque el anatomopatólogo siempre te pregunta, ¿y usted qué sospecha? Y le mandas la radiografía, esto seguramente será un quiste dentígero o será un quiste radicular. Pero de tanto en tanto salta la sorpresa, ¿no? Por tanto, es obligatorio hacer este estudio histológico. Y también explicaré un caso, porque siempre... Una vez me llegó un paciente que era el padre del auxiliar de un dentista, de un mal dentista, que le quitó una muela del juicio que tenía un quiste. Quitó la muela del juicio y no mandó el quiste a analizar. Se ve que quería ahorrarse 200 euros. Entonces, ¿qué pasó? Que la lesión no curó porque dejó el quiste. Y al cabo de... Me apareció a mi consulta y me explicó la historia y tal, ¿no? Y le dije, bueno, yo vi la lesión y hacía mala pinta porque el quiste es una pelota muy redonda, muy bien delimitada. Esto ya se veía tejido invadido. Incluso se había comido alguna raíz, ¿no? Entonces ya pensé, uy, esto hace mala pinta. Entonces le hicimos una biopsia, salió que era un carcinoma encima de un quiste que había tenido con la muela del juicio. Claro, la hija, que era... Esto acabó muy mal con el dentista. Porque, claro, me imagino. Pero yo le dije, pero ¿cómo le quitó la muela del juicio y no le quitó el quiste? Y si lo quitó, ¿por qué no lo mandó a analizar? Dice, no, para ahorrar. Bueno, pues ahora el ahorro le va a costar media mandíbula que hay que arrancar y luego reconstruirla. Y esto, claro, es una intervención quirúrgica que por mejor que lo haces, se nota a 1 kilómetro que te falta media mandíbula y te lo han reconstruido. Es decir, que esto simplemente es mala praxis, ¿no? Porque, como digo, siempre que obtienes un tejido hay que analizarlo, siempre, siempre. Profesor, ¿y qué tratamiento se le aplica a estos quistes? Bueno, normalmente en la mayoría de los casos, como estos quistes son benignos, entonces lo que se hace es eliminar el quiste. Acceder, por ejemplo, cuando hay el quiste radicular, ¿no? Es decir, un quiste, que una caries, una necrosis, una pulpitis, etc. Pero está el diente y hay una cosa redonda, más o menos redonda, ¿no? En el ápice de la raíz. Bueno, antes decir que cuando se va al dentista al ambulatorio, antes te decían, lo ve, tiene un diente careado, está muy destruido, hay que arrancarlo. No, esto es mentira. Pero esto ya la gente lo ha aprendido, que aunque haya las raíces se puede reconstruir, hacer la endodoncia, etc. Ahora le explican otra milonga, le dicen, no, lo ve, tiene una mancha en la raíz, esto es un quiste, hay que extraer el diente. Mentira, mentira. Entonces, en estos casos, en estos quistes radiculares, hay que hacer una intervención que se denomina cirugía periapical, que consta de 3 fases. Primero hay que hacer la endodoncia, hay que quitarle el nervio, que ya el nervio está desvitalizado porque ya ha pasado por la necrosis pulpar, es decir, que el diente no tiene vitalidad.
Entonces hay que hacerle el tratamiento de conductos, que hace con las limas, ¿no? Y hacen la endodoncia. Por tanto, ya con el diente endodonciado, nosotros en la cirugía periapical eliminamos el quiste, luego cortamos el ápice de la raíz, que es lo que se llama la apicectomía, y luego hacemos una caja de obturación, como un empaste, y lo rellenamos con un material que se llama MTA. Entonces esto funciona en el 95% de los casos, y no hay que arrancar el diente. Es decir, que la milonga que le explican de cómo hay una mancha, seguramente un quiste y tal, hay que arrancar el diente. Mentira. Luego, en los quistes habituales, si no tocan dientes, ¿no? O, por ejemplo, si es un quiste dentígero, me referiré más a los más frecuentes, el quiste dentígero normalmente se da en un diente incluido o en una muela del juicio. Si es un canino, entonces lo que se hace es como una fenestración, ¿no? Se toma un trozo del tejido para analizarlo, para comprobar que es un quiste, y entonces se le hace que este canino se vea para traccionarlo y ponerlo en la arcada, porque un canino es un diente muy importante y hay que evitar quitarlo, ¿no? Pero la muela del juicio normalmente no tiene ni interés para masticar, ni interés estético, ni interés para nada, ¿no? Todo lo que se hace es quitar la muela del juicio y a la vez quitar el quiste, ¿no? Hay también el grave problema cuando los quistes son muy grandes, que este es un problema que lo vemos cada día, ¿no? Porque la gente no viene a hacerse controles, ¿no? Incluso yo siempre, cuando un paciente me dice, bueno, yo doctor, con esta muela del juicio que está dentro del hueso, yo no quiero quitármela. Perfecto. Entonces yo le explico, hay que hacer controles, mínimo cada 2 años, hacer radiografías y tal y cual. Entonces, el paciente viene al cabo de 15 años. Se le ha deformado la mandíbula y tiene un pollo de la pera, ¿no? Entonces yo le dije, pero es que yo le dije, dice, no doctor, usted no me lo dijo. Espere un momentito, vamos a ver la historia. A ver, sacamos la historia, mire que está apuntado aquí. He puesto, usted no quiere quitarse esta muela del juicio, por tanto ha rechazado el tratamiento y le he dicho que tiene que hacer controles de tal y tal. ¿Lo ve? ¿Cómo se lo dije? Esto está escrito hace 15 años. ¿Me entiende que no lo ve la fecha? Y usted, como le da que no me lo he escrito antes de llegar porque no sabía, además, que tocar una historia clínica, esto es un pecado mortal, ¿no? Porque además esto se descubre enseguida, ¿no? Esto un informático, y antes con los que escribíamos con el bolígrafo, tú lo dabas a un experto en caligrafía y te decía en la fecha aproximada en que se había escrito, qué bolígrafo habías utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no se puede manipular una historia, porque esto si se lleva al juez por algún problema, harán una prueba caligráfica o una prueba informática y entonces te cogerán que has manipulado la historia. Y entonces sí que estás bien servido, porque cuentes lo que cuentes, el juez no se va a creer nada. Por tanto, te la cargas seguro, te la cargas seguro. Cuando el quiste es muy grande, entonces el problema es que quitar este quiste tan grande, te puedes dejar un agujero tan grande que se te puede desmontar todo el maxilar. Se puede, porque estos quistes, por ejemplo, en el maxilar superior, se meten en las fosas nasales, se meten en el seno maxilar. Bueno, tú quitas esto y queda un agujero de la repera, ¿no? Si está en la mandíbula, pues invade donde están los dientes, invaden donde está el nervio dentario inferior, etcétera, etcétera. Y esto tiene mucho riesgo de crear problemas. Entonces se hace lo que se llama una descompresión. Es decir, hacer un agujero como en el globo para que se vaya deshinchando. Es decir, tomamos una biopsia, evidentemente, en esta intervención que es provisional, tomamos una biopsia o varias biopsias, ¿no? Y la hacemos analizar y entonces le dejamos un tubo en contacto con la boca que se pone un tapón para cuando comes o bebes, ¿no? Para que no se te vaya dentro del quiste. Y entonces, pues el globo se va deshinchando, el hueso se va formando y cuando ya tiene un tamaño reducido, que no hay peligro de tener problemas graves, entonces se quita el quiste. Esto es una técnica que introducimos nosotros aquí en España,
muy utilizada en los Estados Unidos hace ya 30 o 40 años, que aquí no se hacía. Entonces yo, en uno de los viajes que estuve en Estados Unidos, pues vi, ostras tú, qué técnica tan interesante, que lo leí primero en un artículo. Entonces, como siempre, pues pedí al hospital, ¿no?, el poder visitar a estos doctores, ¿no? Entonces ellos me explicaron todo y tal, y dije, bueno, y al llegar aquí, pues ya empecé a hacerlo, lo publiqué para que todo el mundo lo conociera, y evidentemente a todos mis alumnos se lo explicaba, que cuando el Como quiste... siempre, un pionero vanguardista, ¿no? Sí, bueno, Adelantado. igual que la cirugía periapical. Piense que la cirugía periapical, esto de que es un diente que tiene un quiste en la raíz, esto, hacer la cirugía apical, yo también lo introduje, incluso el material, porque es un material muy específico. Entonces también yo leí, hace también 30 o 40 años, ¿no?, que esto no había que quitar el diente, que se podía conservar el diente. Claro que al principio la técnica no está tan depurada como ahora, ni hay materiales tan buenos, ni instrumental tan bueno. Ahora incluso se hace con lupas y con microscopio, ¿no? Y, por ejemplo, el uso de las lupas, de los espejos para ver, de los aparatos para hacer la caja de obturación en la punta de la raíz. Todo esto yo fui el pionero, porque esto lo vi también en otro viaje en Estados Unidos, y me lo compré allí, ¿no?, que allí es muy fácil, ¿no?, porque llamabas a un teléfono y te lo traían al hotel, ¿no? Yo lo preguntaba, mire, esta es la marca y tal, llame a este teléfono, y me lo traían al hotel, lo pagaba y ya está, y me lo traía para España. Y entonces también, evidentemente, lo publicamos. Lo que pasa que España no es como en Francia, ¿no? En Francia todo lo inventan otros, ¿no?, y le ponen el nombre de un francés. Aquí no. Aquí nadie nombra a quien lo ha traído ni al país. Esto es normal, esto es la pura envidia que tienen, ¿no?, de que tú hayas innovado, que hayas traído cosas nuevas, ¿no? Cuando lo normal, cuando tú explicas algo, siempre explicas, bueno, pues este tipo de técnica la describió el doctor americano fulano de tal, y en España nos enteramos porque el doctor hizo una publicación en castellano, para que nosotros nos enteráramos, y se lo explicaba a los alumnos o a las conferencias que daba en muchos sitios, ¿no? Muy bien. Ya he hablado sobre este aspecto que voy a tocar ahora, que son sobre los controles, sobre todo los posoperatorios. ¿Son importantes? ¿Deben efectuarse? Bueno, esto es fundamental. Esto es fundamental porque ya hemos explicado que claro, que es que si no te lo controlas, y después de quitarlo también, incluso si es un quiste radicular o un quiste dentígeno que es benigno, hay que confirmar al cabo de un año, hacer una radiografía y ver que el hueso ha cicatrizado bien. Porque claro, repito, como no tenemos rayos X en los ojos, tienes que comprobar que no solo ha curado la mucosa de la boca, sino tienes que comprobar que el hueso ha curado bien. Claro, si además se trata, por ejemplo, de un queratoquiste, entonces obligatoriamente, incluso al principio, cada año, tienes que hacer una radiografía para comprobar, porque este queratoquiste tiene, ya no digo si te dicen que es un ameloblastoma o una lesión más maligna, ¿no?, que entonces, claro, los controles son indispensables, ¿no? Pero, por ejemplo, en un queratoquiste, que en principio es un quiste benigno, pero al estar queratinizado, ¿no?, y es paraqueratinizado, recuerden que es distinto estar ortoqueratinizado que paraqueratinizado, el orto es mucho más benigno, también hay que comprobar al año que ha cicatrizado bien, pero en el queratoquiste odontogénico, que es el paraqueratinizado, es que es imprescindible, porque esto puede recibar, incluso ya la recidiva ser maligna, en un porcentaje, incluso puede dar metástasis. Por tanto, en estos casos, claro, ya no te juegas que te quiten media mandíbula, sino que te juegas el pellejo, es decir, de que te hagan un traje de madera. Por tanto, es cuestión de llevar muy bien los controles. Por esto, normalmente, los buenos pacientes saben
que tienen que ir cada 6 meses al dentista para hacer limpiezas, para hacer revisiones. Cuando la gente es muy gandul y le da mucha pereza, 1 año, pero 1 año ya es pasarse. Más de 1 año es no hacer las cosas bien ya. Pues esta visita del año que se hace en la limpieza, pues el doctor tiene que verlas porque la limpieza la hace la higienista, ¿no? Que no es una especialista, es una higienista dental, por tanto es una persona de formación profesional, no es una carrera universitaria, y entonces lo tiene que ver el doctor, un buen dentista, para ver que las cosas funcionan bien, sospechar, por ejemplo, si tú ves que una persona tiene un canino incluido y ves que el incisivo lateral se está inclinando, es que allí dentro está pasando algo. Que está creciendo algo que está desviando al diente. Entonces esto el dentista lo tiene que notar enseguida. Una persona, pues claro, cuando es mucho, hasta el paciente se da cuenta, ¿no? Pero cuando es un poquito, el dentista enseguida, no, aquí este canino tiene que hacer una radiografía y comprobar quién está moviendo este diente, que puede ser otro diente o normalmente puede ser un quiste. Ha hablado, doctor, de que estos quistes pueden tener una evolución no favorable, es decir, que pueden malignizarse. ¿Es frecuente o cuán frecuente es? Y si tiene algún tipo de tratamiento posterior una vez malignizado. Bueno, en principio lo que está claro es de que estos quistes, sobre todo, ya lo he dicho, el queratoquiste paraqueratinizado tiene una recidiva y una malignización alta, un porcentaje alto. El quiste radicular o el quiste dentígero no es tan raro. Bueno, no es tan raro, pero yo he visto 2. Este el padre del auxiliar del dentista y otro fue un caso de un canino incluido. Entonces, en este canino incluido no se veía, la forma del quiste no era tan redondeada, sino que en una parte del quiste se veía como esmerilado, no era una cosa bien clara, ¿no? Que como no es hueso y está lleno de líquido, se ve negro, se ve en la radiografía. Y se veía una parte muy negra y la otra parte no era tan negra, era un gris. Entonces pensé, aquí pasa algo. Entonces íbamos a hacerle de quitar el quiste y llevar el canino a su sitio, pero lo que hicimos una biopsia salió carcinoma en un quiste dentígero, porque quité un trocito amplio, ¿no?, de la zona sospechosa junto con una zona que parecía normal. Esto es muy importante siempre para que el anatomopatólogo vea hacer la comparación entre el tejido que parece normal o parece quiste y la parte que sospechas, porque entonces al hacer el estudio en el microscopio, ¿no?, verá la diferencia. Entonces, contestación, este paciente tiene un quiste dentígero, pero en el fragmento hay también carcinoma de tal y tal y tal. Desgraciadamente, la filosofía inicial hubiera sido quitar el quiste, hacer la fenestración y llevar este canino en su sitio, y tuvimos que resecar un trozo de maxilar con varios centímetros de distancia, que en la biopsia intraoperatoria es también muy importante, porque a veces esto los pacientes no lo preguntan, ¿no? Cuando tú haces la cirugía de un tumor maligno en la boca, nosotros siempre tenemos el anatopatólogo al lado para hacer lo que se llama la biopsia intraoperatoria, para que te digan que los márgenes están limpios. Esto en todos los quistes, los dermatólogos lo hacen siempre, ¿no? Es lo que se llama la cirugía de Mohs. Entonces tú quitas lo que parece un límite de tejido sano, pero tú no cierras hasta que el anatomopatólogo te diga los bordes y la profundidad está limpia, no hay lesión maligna. Entonces ahora lo cerraremos o lo reconstruiremos. En estos casos, por ejemplo, esta paciente que era relativamente joven, quitamos este fragmento del maxilar superior, le tomamos un injerto de la cresta ilíaca, un taco de hueso, lo fijamos en el sitio, lo fijamos con mini placas, el hueso prendió bien,
Al cabo de 1 año o 2 años le pusimos unos implantes en este hueso y sobre los implantes reconstruimos los dientes y ahora realmente no se nota muchísimo. Ahora también se hace esta cirugía, pero no ya sacando el hueso de la cresta ilíaca y haciendo un injerto libre, ¿no? Ahora se hacen los injertos de hueso y músculo, de hueso, músculo y piel, pero microvascularizados, es decir, con el microscopio se quita pues de muchos sitios, de aquí, del omóplato, de las piernas, bueno, de muchos, también de las costillas, ¿no? Y este trozo de hueso se quita con una arteria y una vena, y esta arteria y esta vena se sutura con la arteria facial o el vaso y el nervio que vaya a esta zona, que esta es una cirugía que se hace mucho en oncología, ¿no? Sobre todo a las personas que se les arranca, o sea, hay que eliminar fragmentos no pequeños, sino fragmentos de media mandíbula, un trozo entero o toda la mandíbula. Claro, algo tienes que hacer, ¿no? Para que no sea una persona que ya no pueda ni salir a la calle, ¿no? Pero bueno, todo y así, claro, los pacientes dicen, bueno, ¿y queda bien? Bueno, claro, queda bien porque no queda todo esto aplastado y se ve algo, ¿no? Y tal, pero desde luego se nota que le han hecho algo, ¿no? Y algo que ha sido agresivo, ¿no? Pero claro, este es el problema también, como ya hablamos en el cáncer, que el 80% de los cánceres vienen en estadios avanzados, que se curarían casi en el 100% con cirugía mínima. Pero claro, vienen cuando tiene un palmo de tamaño, que entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Tienes que dejar centímetros libres y tal, y claro, entonces es que, claro, la cirugía es muy agresiva y muy mutilante, ¿no? Por tanto, además, estos 2 casos también los tengo publicados, porque esto no hay muchos. Estos casos yo los vi debe hacer unos 15 años, el otro lo vi hace unos 10 años, y entonces los publiqué, mis 2 casos, y encontré que había 300 más de publicados, lo cual quiere decir que hay muchos más, porque mucha gente no lo publica, ¿no? Se lo come él y no explica, porque no sea que al explicar algo le pillen en algún desliz, ¿no? Entonces, no, tú como lo has hecho bien, tú lo publicas y explicas la historia, lo que ha pasado, tal, ¿no? Y lo que has hecho. Y fíjense, esta publicación fue del 2018 o así, ahora no recuerdo bien, y encontramos mis 2 casos y encontré 300 más de publicados, es decir, hicimos una revisión, ¿no? Con un metaanálisis de todos los casos que encontramos en la literatura, ¿no? Y luego con el nuestro, pues dimos la explicación de lo que hay que hacer, no con mis 2 casos solos, sino con los 302. Entonces, porque si, claro, con 2 pacientes no puedes decir, bueno, esto pasa aquello, porque son pocos casos, ¿no? Pero vas juntando 5 de este, 10 del otro. Claro, en los grandes hospitales americanos o ahora de la China, ¿no? Pues allí publican 100 casos, 10 casos, 20, pero yo en mi vida profesional de 50 años de médico y de 40 años ya de cirujano maxilofacial he visto 2 casos muy desgraciados, ¿no? Y que fue culpa de no hacer las cosas bien, ¿eh? Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad y volvemos de nuevo con las preguntas del público, que hay unas cuantas. ¿Qué le parece, profesor? Perfecto, pues muy bien. Cuida tu sonrisa con Odontología Sin Truco, el podcast donde la salud bucal es la prioridad número 1. Con la guía del Dr. Cosme Gay Escoda, experto y especialista en odontología del Centro Tecnon, exploramos todos los aspectos del cuidado de tu salud bucal. Puedes verlo en el canal de YouTube de Wave Smith Studios.
¿Has oído hablar de Odontología sin truco? El podcast de Dr. Cosme Gay Skoda, grabado en Wayne Studios. Sí. Eso es. Desde que lo escucho, he ido a su consultorio Vilana, del Centro Médico Tecnon, y su equipo es una maravilla. ¿De verdad? Justo quería una segunda opinión para unos implantes. Iré al consultorio... ¿Cómo era? Consultorio Vilana, del Centro Médico Tecnon. Odontología sin truco, el podcast que te hace sonreír. Oye, tienes que escuchar esto. ¿El qué? La nueva promoción de Waves Me Studios. ¿Y qué hacen ellos? Todo. Te ayudan a dar forma a tu proyecto audiovisual, desde la concepción de la idea hasta su producción. Son increíbles. Genial, necesito ayuda para grabar mi podcast. ¿Dónde puedo contactarlos? Visita wsstudios.com o llama al 699-080808. Muy bien, volvemos de nuevo, doctor. Muy bien. Y la primera pregunta que tenemos dice: hola, doctor. Hace 2 semanas que me quitaron un quiste en el maxilar superior, cercano al incisivo central. Ese diente estaba endodonciado y no había que extraerlo. Pero bueno, el quiste no afectaba a la raíz tampoco. Está cicatrizando bien, pero desde el primer día noto ese diente sensible. No es un dolor que me impide ni comer ni dormir. Especialmente choca con los dientes de abajo. Es como una corriente en el diente, no en la encía. ¿Entra dentro del proceso normal de curación? Si duele es porque la zona aún está inflamada. Gracias. Bueno, en principio un quiste no está curado del todo hasta que no ha pasado un año. Es decir, por esto ya he explicado que el control para ver si el quiste ha desaparecido y el hueso, dijéramos, es normal, aunque tiene alguna, no es exactamente igual, ¿no? Pero esto se le llama cicatriz ósea, ¿no? O sea, igual que hay cicatrices en la piel, pues el hueso, cuando has vaciado un quiste o has hecho alguna intervención, se forma nuevo hueso, pero no es exactamente igual, tiene un poco de diferencia, ¿no? Por tanto, hasta que no ha pasado un año, usted puede tener pues sensibilidad, puede notar problemas, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Parece que esto ha sido bastante reciente, ha dicho unos días, ¿no? Hace 2 semanas. 2 semanas, claro, esto no es nada, esto no es nada. Esto prácticamente, si le han puesto puntos, le habrán quitado los puntos reciente, ¿no? O se habrán caído hace poco, por tanto, es normal que ahora tenga molestias. Otra cosa que sí es muy raro que le hayan quitado un diente que estaba entre 2 raíces y no está implicada uno, porque el quiste radicular no está bien. Normalmente está en el ápice, pero puede estar en el ápice, pero puede estar en el lado. Le digo esto porque habría que ver y hacer pruebas de sensibilidad de este diente que dice que nota cosas raras, ¿no? Habría que hacer pruebas térmicas o eléctricas y tal para ver si esta sensibilidad se va perdiendo o incluso se ha perdido y usted nota no solo molestias de la cicatrización de la herida, ¿no? Porque entonces habría que hacer la endodoncia enseguida de este diente. Pues muy bien, doctor. Una segunda pregunta. Me hicieron una quistectomía por un quiste mandibular hace 40 días y me duele bastante y me duele la zona. ¿Es normal? Bueno, doler la zona no tiene que doler, porque el proceso de cicatrización no es un proceso doloroso, afortunadamente, ¿no? Porque dura prácticamente entre 10 y 12 meses, ¿no? Depende del tipo de persona, la edad, la gente joven cicatriza más rápido, la gente adulta, evidentemente, o ya adulta mayor, pues más lentamente. Pero dolor no tiene que tener, o sea que seguramente es que pasa algo. Habría que averiguarlo y ir al que le ha quitado el quiste y que le visite. Hablando de quiste, yo noto un bulto al lado de la encía y me noto un poco la zona inflamada. ¿Eso es un quiste? No me duele ni me molesta más que esa sensación de tener algo grande ahí en la boca. Gracias, doctor. Bueno, si es en la encía, nuevamente quistes en la encía no hay, ¿no? Habitualmente, ¿no? Seguramente esto debe ser como un engrosamiento de la encía. Esto básicamente seguramente es una reacción inflamatoria, ¿no? De algún problema del sarro que tiene si no le hacen limpiezas, lo que se llama un népulis. Esto, evidentemente, si le molesta, lo que hay que hacer es quitarlo y analizarlo, ¿no? Pero esto normalmente no es un quiste. El népulis tampoco duele. Es un crecimiento en el cual la encía puede llegar a tener un tamaño pues,
de media mandarina, ¿no? Empieza siendo como el piñol, ¿cómo se llama? El piñol, el hueso de una aceituna, pero puede llegar a tener el tamaño de una cereza o de una fresa grande, ¿no? Por tanto, esto va creciendo lentamente, pero va creciendo y es asintomático. Puede tener un poco de sensibilidad, esto sí, en la zona, ¿no? Y la molestia de que tiene aquí algo, ¿no? Debería consultar a un especialista. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta dice: tengo un gran quiste en el maxilar superior que me llega a perforar el piso nasal. Me ha visto el odontólogo y me dice que tengo que biopsiar y luego me operará. ¿Es un tumor? ¿Cómo es la operación? ¿Me va a doler? La verdad, estoy muy asustada. Bueno, en principio yo no haría la biopsia. Yo lo que haría es la biopsia en la descompresión. Como he comentado, si el quiste es muy grande, invade las fosas nasales, invade el seno maxilar, quitar el quiste es un riesgo grandísimo porque se le va a quedar el maxilar en las manos. Por tanto, en este caso, yo recomendaría hacer una primera intervención que consistiría en tomar muestras del quiste para saber exactamente qué es y colocar y hacer una descompresión. Esto muchos cirujanos no lo conocen bien porque no leen, ¿no? Porque al decirle que usted tiene un gran quiste que afecta a la fosa maxilar, las fosas nasales y el seno maxilar, esto es muy peligroso, es muy peligroso. Claro, piense que este quiste, si es tan grande, se ha comido todo el hueso que no hay. ¿Y cómo va a regenerar después un agujero tan grande? No, hay que tomar la biopsia, meter un tubo, descomprimirlo, y cuando este tamaño se haya reducido, ya no toque las fosas nasales, ya no toque al seno maxilar, que tenga un tamaño reducido, entonces se quita el quiste. Muy bien, doctor. Dice: hola, a un amigo le han diagnosticado un quiste maxilofacial de gran tamaño que le cae por debajo de un ojo. Está preocupado por si le desconfiguran la cara o le queda una cicatriz que le desfigure la cara. Es de suponer que se lo harán en la Seguridad Social. ¿Ahí lo hacen bien? ¿Usted opera este tipo de cosas, doctor? Muchísimas gracias. Qué bueno que se haga este tipo de programa. Aclara muchas dudas. Bueno, es muy raro que esto sea un quiste. Habría que biopsiarlo, ¿no? En principio, si es un quiste tan grande, también hay que hacer una descompresión, ¿no? Bueno, la seguridad. Mire, la Seguridad Social tiene buenos especialistas y malos. Tiene de todo. Y además están los que están aprendiendo. Es decir, bueno, pues usted sabrá. O sea, yo estaba en el Vallebrón, pero me marché, ¿no? Ya lo expliqué un día. Me marché porque en el servicio de maxilofacial del Vallebrón éramos 12 y trabajábamos la mitad. Y a final de mes cobrábamos todos lo mismo. Por tanto, pensé, esto qué mal rollo, ¿no? O sea, tú trabajas y tú cobras lo mismo que el que no pega ni sello. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Y luego, además, había problemas, ¿no? O sea, claro, porque los pacientes no van a un doctor porque le tienen confianza, sino que te toca, ¿no? Claro, lo que tiene que hacer usted es averiguar quién es el que le va a operar. Esto está muy fácil, ¿me entiende? Usted ponga el nombre y los apellidos de este médico en internet, ¿no? En Google. Usted ponga los míos, ponga gayescoda.com y verá quién soy yo. Evidentemente se pueden decir mentiras, pero no tantas, ¿no? No tantas, porque además, claro, esto es muy peligroso porque te pueden denunciar, ¿no? Entonces usted ponga el nombre de quién le va a operar. Entonces usted verá qué experiencia tiene, si investiga, si opera. Claro, que me pregunta si yo opero. Claro, yo soy maxilofacial, ¿cómo no voy a operarlo? Claro que yo lo hago. O yo o mi equipo, ¿me entiende? Que son gente formada por mí. Entonces, usted piense una cosa. Yo he tenido que cambiar las cortinas de mi casa. He pedido 4 presupuestos para las cortinas, ¿eh? Imagínese para mi salud. Yo me tuve que operar de la próstata.
fui a ver a 5 urólogos, a 5. Y averigüé, primero a ver cómo me habían tratado, cómo me hacían la historia clínica, cómo me exploraban, qué es lo que me explicaban, qué pronóstico daban, etcétera, etcétera. Y luego averigüé cuántos pacientes operan, qué experiencia tiene, quiénes sus resultados. Yo, por ejemplo, usted me dice, los kits, pues yo es que todo esto que he dicho, pues todo está publicado. Usted entrará en mi página web, gayescoda.com, y verá mis 500 y pico publicaciones que tengo, que toco prácticamente todos los temas que yo veo, ¿no? Quistes, tumores, lo que sea, ¿no? Lo que usted quiera, ¿no? Y entonces usted, pues con su salud, pues sabrá lo que hace, ¿no? Si se deja tocar por cualquiera o usted selecciona. Esto es lo que tiene de bueno la medicina privada, ¿no? Y también de algunas mutuas, todo que las mutuas pagan fatal, y probablemente yo, que soy aún de algunas, las voy a dejar y las voy a pasar a mis ayudantes, si quiere la compañía, porque yo, claro, usted piense que una compañía de estas que cobra paga 18 euros para hacer una visita que a mí me dura 1 hora. Claro, como que la gente la hace de 5 minutos, pues mire, cara, 18 euros 5 minutos, si cada 5 minutos son 18, pues claro, usted, bueno, aún le podría resultar rentable para pagar la hipoteca, para pagar la luz, el gas, el personal y tal, pero claro, yo concretamente, pues claro, esto está muy mal pagado. Los pacientes privados es otra cosa, ¿no? Claro, ellos ya vienen, que yo siempre le pregunto, ¿usted por qué viene? El 90% es porque he operado a alguien de la familia. Y el de la familia ha dicho, no, operó a mi hijo y tal, pues yo también iré. Y tal, he ido a otro, pero no me ha gustado, y al final mi hijo me ha dicho, pero papá, ¿no te acuerdas que conocimos y te operó a mí y tal, y fue todo tan bien? Pues ves a verlo, hombre, ves. Y el 90% de mis pacientes son así. Son pacientes referidos por familiares o por amigos, ¿no? Y el otro 90% son problemas, ¿no? Iatrogenia, o sea, problemas que han tenido otros dentistas. Es decir, lo que nosotros llamamos el síndrome de Katraska, que es el resumen de cagada tras cagada. Eso se le llama el síndrome de Katraska, que tengo unos casos, concretamente ayer llegué de Perú, que fui a dar unas conferencias en un congreso y expliqué, hablando de temas, ¿no?, el síndrome de Katraska, y les expliqué y quedaron horrorizados de las cosas que hacen algunos dentistas, ¿no? Yo tengo una colección que, bueno, que es para hacer temblar a cualquiera. Por tanto, bueno, creo que ha quedado contestada su pregunta. Bueno, siempre invitamos a estos oyentes que nos han hecho sus preguntas y a cualquier otro, que pueden encontrar a uno de los mejores expertos más reconocidos en el campo de la odontología y la cirugía maxilofacial en los consultorios Vilana, en el despacho 171 en el Centro Médico Tecno, y preguntar por el equipo del doctor profesor Cosme Gayescoda, que es el director del Servicio de Especialidades Odontológicas y Cirugía Maxilofacial del Centro Médico Tecno, catedrático de la Universidad de Barcelona y DEFRI International University. Y como siempre, quien les ha hablado, el profesor doctor Jaime Rodríguez Quintosa. Nos vemos en la próxima Odontología sin Truco. Hasta pronto.